Muy buenos días, Dios te bendiga, Dios te guarde en este lindo y maravilloso día. Gracias por estar una vez más en nuestro canal, gracias por hacer parte de nuestra familia. Hoy queremos tocar un tema muy importante, un tema profundo de la Biblia, y es, ¿existe el infierno? ¿Realmente existe ese lugar de llamas donde están las almas penando? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Acompáñame a descubrir esta verdad. Muchas personas crecieron con la imagen de un infierno lleno de fuego, demonios y almas gritando eternamente. Pero la pregunta sería, no es que nos enseñaron de niños, sino ¿qué dice la Biblia realmente acerca del infierno? Cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos una palabra clave, Sheol. Y esa palabra no significa necesariamente infierno de tormento eterno. Muchas veces significa sepulcro, tumba, silencio, muerte o lugar de los muertos. Este estudio tiene 3 partes muy importantes, por eso te invito a que te quedes hasta el final. La parte número 1 de este estudio se basa en ¿creían los hebreos en un infierno de tormento eterno? En el Antiguo Testamento, la palabra principal relacionada con la muerte es el Sheol. Esta palabra no describe claramente un lugar de fuego donde las almas son atormentadas eternamente. Más bien se refiere al sepulcro, a la morada de los muertos, al estado de muerte o lugar simbólico al que van todos los que mueren, justos e injustos. La mentalidad hebrea era diferente a la mentalidad griega. El hebreo no pensaba principalmente en un alma inmortal que se separa del cuerpo para vivir eternamente en tormento o felicidad. Su esperanza estaba más conectada con la resurrección, con el juicio de Dios y la restauración final. Génesis capítulo 37, versículo 35, nos dice lo siguiente: cuando Job creyó que José había muerto, dijo, y levantándose todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso tomar consolación, y dijo, porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y lloró su padre. Aquí sepultura traduce la idea de Sheol, esa palabra hebrea, Sheol. Jacob no estaba diciendo voy a un lugar de tormento a visitar a mi hijo José. Estaba diciendo bajaré a la muerte, bajaré al sepulcro, bajaré en dolor a mi tumba. Esto muestra que Sheol no era entendido necesariamente como infierno de fuego, sino como el destino común de los muertos. En el libro de Job, capítulo 14, versículos del 10 al 14, dice lo siguiente: mas el hombre morirá y será cortado, y perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Las aguas de la mar se fueron, y agotóse el río, secóse, así el hombre yace, y no se tornará a levantar. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. ¿O quién me dirá que me escondiese en el sepulcro? ¿Quién me encubrieses hasta apaciguar tu ira? Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Job presenta su muerte como un sueño, una espera hasta que Dios actúe. Él no habla de almas gritando en el fuego, habla de estar escondidos en el sepulcro hasta que Dios lo resucite. Y es que esto se acerca más a la idea de la resurrección futura que la idea de un tormento eterno. Y en el libro de los Salmos, en el capítulo 6, en el versículo 5, la palabra de Dios dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? David no dice, en la muerte los impíos estarán siendo atormentados eternamente. Dice que en la muerte no hay alabanza activa. Este texto
es importante porque presenta la muerte como un estado de silencio, no como actividad consciente de adoración o sufrimiento. Así que hasta el momento la Biblia nos ha mostrado o nos está mostrando que ese lugar de tormento que nos han enseñado desde niños, que ese lugar donde van las personas que no hicieron lo correcto, no existe como tal en la Biblia. Vamos entonces a continuar sumergiéndonos en la palabra de Dios para descubrir esta verdad. Salmo 115, 17 dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. Aquí aparece una expresión clave: descienden al silencio. Si tú notas, aquí no dice descienden al tormento eterno, no dice desciendan a las llamas eternas, dice desciendan al silencio. El Antiguo Testamento presenta muchas veces la muerte como silencio, como polvo, como sepulcro y espera. Así que si de pronto te han enseñado esta teología, te han enseñado esta doctrina del infierno, quiero decirte hoy que esta doctrina bíblicamente no existe. Salomón también habla acerca o respecto a este tema. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 al 10, dice: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. No tienen más paga, porque su memoria ha sido puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Ni tiene ya más parte en este siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegría de corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de tu vida es vanidad, que te son dados debajo del sol, porque esta es tu parte en la vida, y tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que viniera a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Este es uno de los textos más fuertes que corrobora, que nos muestra que ese lugar de llamas donde van las personas a sufrir por la eternidad no existe. Si tú notas, este texto dice: los muertos nada saben. Su amor, su odio y su envidia se terminaron ya. Y en el sepulcro no hay otra obra, no hay ciencia, ni sabiduría, ni industria. Si el texto se toma literalmente, no encaja fácilmente con la idea de los tormentos conscientes sufriendo en llamas por la eternidad. Este texto no encaja con esa doctrina del infierno. Pero vamos a ver qué continúa diciendo la palabra de Dios respecto a este tema. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 38, versículos 18 y 19, la palabra de Dios dice: porque el sepulcro no te celebrará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al hoyo esperarán tu verdad. Ezequías, al enfrentar la muerte, no describe ir al cielo ni al infierno. Dice que en el sepulcro no alaba, no celebra, no espera la verdad. Y otra vez, la Biblia nos muestra la muerte como silencio, no como tormento eterno consciente. Pero en el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 2, el profeta escribió las siguientes palabras: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hasta ahora, la Biblia ha sido muy clara y consistente en este tema del infierno. Por eso es muy importante que tú vayas a la palabra de Dios, que tú escudriñes lo que la Biblia dice, para que no te enseñen falsas doctrinas. Pero vamos a continuar con este estudio, porque recuerda que son 3 partes, apenas vamos en la primera parte. Yo te invito a que te quedes, no te vas a salir del video, quédate porque te puede interesar.
La última parte es la más importante porque vamos a describir quiénes introdujeron esta teología falsa y por qué hoy el mundo cristiano cree en esa teología o en esa doctrina o en esa enseñanza del infierno. Así que quédate porque vas a aprender grandes cosas. Si tú notas el texto de Daniel 12, este texto es clave porque introduce claramente la esperanza de la resurrección. Observa que el lenguaje que el profeta Daniel utiliza aquí en este texto, él no está diciendo que existe el infierno, dice los que duermen en el polvo serán despertados. No dice los buenos vendrán del cielo y los malos vendrán del infierno. Dice que los muertos están en el polvo y serán despertados para recibir su destino. Qué interesante esto que el profeta Daniel nos está enseñando acá. Aquí aparece una división y es que unos van para la vida eterna y otros van para la vergüenza y la confusión perpetua. Pero todavía no se describe un infierno de tortura eterna consciente. Todavía aquí la Biblia no nos ha enseñado. Si tú te has dado cuenta, la Biblia aquí, hasta lo que hemos estudiado, no nos ha hablado de un lugar de llama de fuego donde van las personas conscientes a sufrir por lo que hicieron aquí en la tierra mientras estuvieron vivos. Entonces podemos concluir la primera parte de este estudio que el Antiguo Testamento no presenta de forma clara la doctrina de un infierno como lugar de tormento consciente y eterno. Lo que sí aparece en el Antiguo Testamento con más fuerza es que la muerte es como un sueño, que el Sheol, esa palabra hebrea, significa sepulcro o morada donde están los muertos, donde te entierran allí, el hueco donde te ponen. Los muertos están inconscientes y allí en la sepultura hay ausencia activa de vida, ausencia de alabanza. Nadie sabe nada. Todo se termina cuando el hombre muere. También nos habla de una esperanza futura de la resurrección y de un juicio final de Dios. Por eso, bíblicamente hablando, la idea del infierno como lugar donde un alma inmortal sufre eternamente en fuego no nace con claridad en el Antiguo Testamento hebreo, no. Esa idea se desarrolló más tarde, especialmente cuando el pensamiento judío y cristiano entró en contacto con las ideas griegas sobre la inmortalidad natural del alma. Por eso es importante que te quedes hasta el final de este video, porque vamos a descifrar, vamos a descubrir la totalidad de este tema. En la parte número 2 de este estudio sobre el infierno, vamos a centrarnos entonces en la palabra Sheol, Hades, Gehenna, Tártaro y lago de fuego. Las palabras originales cambiaron la doctrina del infierno. ¿Será que estas palabras cambiaron la doctrina del infierno? Aquí entramos en terreno crucial, porque muchas doctrinas se construyen sobre traducciones, pero la pregunta correcta es, ¿qué significaban realmente estas palabras para sus autores originales? Acompáñame a descubrir este maravilloso estudio. Vamos entonces a explicar la palabra Sheol y esta palabra del Antiguo Testamento que está escrita en el idioma hebreo. Sheol aparece más o menos unas 65 veces en el Antiguo Testamento. Y esta palabra Sheol no describe claramente un lugar de tortura. Puede referirse a sepulcro, a la tumba, morada de los muertos, estado de muerte y profundidad. Esto es lo que significa la palabra Sheol, la palabra hebrea Sheol. Vamos a estudiar o vamos a ver o analizar algunos textos bíblicos acerca de la palabra Sheol. Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí la palabra sepulcro es la palabra Sheol. David no está diciendo, no me dejarás en un infierno de tormento, no. Él está diciendo, no me dejarás en la muerte, porque yo creo en la resurrección.
¿sí? La mente judía, la mente hebrea creía o cree en la resurrección. Pero el texto aquí del Salmo 16:10 no se refiere a un lugar de fuego, de llamas, donde están los pecadores allá sufriendo, clamando la misericordia de Dios. No, aquí se está refiriendo la palabra Sheol a un lugar de los muertos, ¿cierto? A la sepultura. Otro texto que nos puede ayudar es el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 2. Y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del sepulcro clamé y oyó mi voz. Jonás usa la palabra Sheol de forma figurada mientras aún está vivo. Eso demuestra que no siempre significa un lugar literal de almas atormentadas. La Biblia nos está mostrando que esta doctrina del infierno hasta ahora no existe. Vamos a seguir estudiando para ver qué nos revela la Biblia más adelante. Otro ejemplo que queremos mostrar es en el libro de los Salmos, capítulo 89, versículo 48. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del sepulcro? Todos van allí, los justos e injustos. Eso no encaja con el infierno tradicional que nos han enseñado. Eso no encaja allí, esa idea no encaja, aún no ha encajado en la Biblia. Pero vamos a descubrir, vamos a seguir estudiando para ver qué nos dice la Biblia acerca de este tema tan importante. Y un tema tan importante que muchas personas aún creen. Vemos lo que ha causado una mala interpretación, lo que ha causado o lo que causó o lo que está llevando a muchas personas a creer que este lugar aún existe. La pregunta es, ¿qué Dios tienes en tu mente? ¿Un Dios de amor o un Dios castigador? Continuemos, vamos a continuar. Entonces podemos concluir que Sheol es el lugar de la muerte, es la sepultura o es la condición de la muerte. Vamos entonces a estudiar la palabra Hades, la palabra griega del Nuevo Testamento. Y Hades es el equivalente griego de Sheol, allá en el Antiguo Testamento. Esta palabra Hades aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. Y vamos entonces a investigar, vamos a indagar qué significa esta palabra en el griego. Muchos traductores pusieron infierno, pero literalmente significa morada de los muertos. En el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, la palabra de Dios dice, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí la palabra infierno es la misma palabra Hades. ¿Qué quiere decir la palabra Hades? Morada de los muertos, lugar donde van o a donde van los muertos. ¿Cómo pueden tener puertas? Porque representa el dominio de la muerte. Jesús está diciendo, la muerte no vencerá mi iglesia. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 27, Pedro cita el Salmo 16, que ya estudiamos anteriormente. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni dejarás a tu santo que vea corrupción. Aquí Hades, en la Biblia, en este texto que Pedro está utilizando, en el Salmo 16, Hades se describe como muerte o como sepulcro. Si aquí significara tormento eterno, entonces implicaría que Jesús estuvo en un infierno de fuego. Eso sería una problemática doctrinal. Sería un problema teológico para las enseñanzas que tiene la Biblia. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 13 y 14, la palabra de Dios nos dice, y el mar dio a los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí Hades entrega a los muertos. Eso significa que es un lugar o un estado temporal. Luego es destruido cuando Dios decide destruir la muerte. Si Hades fuera el infierno eterno definitivo, no tendría sentido destruirlo.
Podemos llegar entonces a la conclusión con la palabra Hades o sobre Hades, que Hades no es necesariamente el infierno final, sino que es el reino temporal de los muertos. Vamos a ver entonces qué significa la palabra Gehenna en la Biblia, en su idioma original. La palabra más fuerte usada por Jesús. Aquí sí entramos en territorio serio, por eso te invito a que te quedes hasta el final de este video, porque apenas estamos descubriendo qué dice la palabra de Dios sobre el tema del infierno. Gehenna aparece 12 veces en la Biblia y viene del hebreo Hinón o Valle de Hinón, lugar histórico cerca de Jerusalén. La historia del Valle de Hinón. Allí hubo idolatría y sacrificios infantiles. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 7, versículo 31 al 32, dice la palabra de Dios: y han edificado los altos de Tofet, que en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego sus hijos y sus hijas, cosas que yo no les he mandado, ni subió en mi corazón, dice Dios. Por tanto, he aquí vendrán días, dice Jehová, que no se dirá más de Tofet, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza. Símbolo de juicio, no de tortura eterna necesariamente. Así que el valle de Hinón era un lugar donde antiguamente se hicieron sacrificios humanos de niños y niñas. Y por eso se conoce como un lugar de tortura, un lugar de tormento, pero algo muy pasajero, algo que está fuera del alcance de lo que enseña la teología o la doctrina del infierno. Y en el libro de Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más a bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí infierno, o la palabra utilizada aquí para infierno es la palabra Gehenna. Palabra clave es destruir, ¿cierto? No dice atormentar eternamente, dice destruir, ¿sí? Al que destruye el alma y el cuerpo en el infierno, no dice el que tortura, el que mantiene allá, sino el que destruye completamente el alma y el cuerpo. Qué interesante este juego de palabras en los idiomas originales que fue escrita la palabra de Dios. Pero en el libro de Marcos, en el capítulo 9, versículos 43 al 48, la palabra de Dios dice: y si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida eterna manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Jesús cita Isaías 66 en este texto de Marcos, y allí el texto original dice de la siguiente manera: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Lo interesante del texto de Isaías 66 es que el profeta dice cadáveres. Él no está hablando de almas vivas, donde el fuego no se apaga. Eso significa juicio irresistible. El juicio de Dios va a venir. El juicio de Dios va a venir sobre Satanás, sus ángeles y todos aquellos que no quieran escuchar la voz de Dios. Dios quiera que nosotros nos podamos preparar para ir a la vida eterna con Él. Porque hay otro tema muy importante, el cual no vamos a tocar acá, pero sí puede ser para un próximo video, y es acerca de la muerte. ¿Qué habla la Biblia de la muerte? Aunque hemos tocado algo, pero no con profundidad, queremos hacer un tema que hable acerca de la muerte, para que tengamos más conocimiento y podamos tener una idea diferente de lo que nos han enseñado. Entonces podemos concluir que la palabra Gehenna, Jesús la utiliza como símbolo de su juicio severo, de su juicio final. Pero si implica tormento eterno o destrucción final, es precisamente el debate. Eso es lo que se va a debatir o estamos debatiendo. Hasta ahora la Biblia nos ha mostrado que ese lugar no existe, no existe. Vamos a continuar para ver qué más la Biblia nos enseña. Te he estado dando textos claves, te he estado dando algunos textos muy claves acerca de este tema tan importante que hoy el mundo aún cree en esa teoría o doctrina falsa del infierno. Continuemos con la palabra tártaro.
Y saben algo interesante, que esta palabra tártaro solo aparece una única vez en la Biblia. No la vas a encontrar en ningún otro lugar en la Biblia, excepto en esta cita que te voy a dar. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4 dice el apóstol: porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. De este tema, de este versículo, hay un video en mi canal, lo puedes buscar. Allí aparece explicado este texto, solamente este texto de Segunda de Pedro 2:4. Búscalo, léelo, escúchalo y coméntalo. Este texto, o lo que Pablo está diciendo acá, no habla de humanos, habla de ángeles caídos. Además, no es castigo final, esperan un juicio. Los ángeles caídos están esperando un juicio, por eso dice, están reservados para el juicio. No dice, están siendo atormentados allá en el fuego eterno junto con Satanás. No, aquí dice, están siendo reservados para el día final, para el juicio final. Interesante, ¿no? Otra palabra interesante en el juego de idiomas acá es la palabra Abadón. Abadón aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11, y dice, y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo. ¿A quién? Al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón. Abadón significa destrucción, no infierno eterno. ¿Sabías esto? Qué maravillosa es la Biblia, cómo nos muestra a través de sus idiomas originales el significado real. Pero saben, hay algo interesante y lastimosamente es que las personas han sido engañadas porque no van a la Biblia. Dios nos dejó su palabra para que investiguemos. Por eso Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Si tú solo te conformas con lo que te dice el sacerdote católico, si tú solo te conformas con lo que te dice el pastor de tu iglesia, puede ser que te engañen. Debes necesariamente estudiar la Biblia. No necesariamente necesitas saber griego y hebreo. Es más, hoy hay muchas herramientas para estudiar la Biblia en esos idiomas, sin necesidad de que tú sepas idiomas originales como el idioma hebreo o el griego. No, hay muchas herramientas. Por eso yo te invito a que lo hagas. Estudia tu Biblia. No te dejes engañar, porque Jesús dijo, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y engañarán a muchos, y si fuese posible, aún a los mismos escogidos de Dios. Otra palabra que vamos a estudiar es el lago de fuego. Ahora llegamos al texto más fuerte, Apocalipsis 20:14, y dice la palabra de Dios, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, o la muerte segunda. Aquí, si tú notas, la Biblia misma define el lago. No dice vida eterna sufriendo. No, la Biblia no está diciendo eso aquí en este texto. Aquí dice muerte segunda. Y Apocalipsis 21:8 dice, pero a los temerosos e incrédulos su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra vez, la Biblia nos muestra, el lenguaje bíblico aquí, en el griego nos dice que es la muerte segunda. No un lugar de llamas allá atormentándonos, allá Dios diciéndonos, por eso estás allá, porque eres un pecador. No, esa no es la imagen que la Biblia muestra de Dios. La Biblia siempre ha mostrado a Dios como un padre amante, que a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que no obedecemos su palabra, nos sigue amando. Así como nosotros que somos padres, amamos a nuestros hijos, aunque cometen faltas, aunque hacen cosas que no nos gustan, los seguimos amando porque son nuestros hijos. Bueno, así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Hasta ahora la Biblia no nos ha mostrado ese lugar que nos han enseñado, de fuego, de castigo eterno. Hasta ahora no lo hemos visto. Te invito a que te quedes hasta el final del tema. Vamos a descubrir en la parte número 3 de este tema quiénes introdujeron esa enseñanza o esa falsa doctrina del infierno. Entonces debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Es literal lo que el apóstol Juan está escribiendo acá? Y si fuera literal, ¿cómo lanzas la muerte al fuego?
¿Cómo lanzas el Hades al fuego? Esto indica lenguaje simbólico apocalíptico. Y tú sabes que el libro de Apocalipsis es un libro escrito en lenguaje simbólico, lo mismo que el libro de Daniel y algunos profetas. Dios lo utilizó para dar un mensaje. ¿A qué conclusión entonces llegamos de todas estas palabras que hemos estudiado en el hebreo y en el griego? Entonces tenemos la palabra Sheol, que significa sepulcro o significa muerte. Tenemos la palabra Hades, ¿cierto?, en el griego, que significa morada temporal de los muertos. Van a estar allí por un tiempo. Tenemos la palabra Gehenna, que significa o es un símbolo del juicio divino. Tenemos la palabra Tártaro, que solo aparece una vez en la Biblia y aparece en 2 Pedro 2:4, que significa prisión temporal para los ángeles. Eso no significa que los ángeles están presos, no. Por eso te invito a que veas el video que está en nuestro canal acerca de este texto. Tenemos la palabra Abadón, que significa destrucción. Tenemos la palabra lago de fuego, que significa juicio final o muerte segunda o la segunda muerte. La palabra infierno en español mezcla conceptos distintos. Por eso hoy yo te invito a que continúes escuchando esta enseñanza y saca tus propias conclusiones. Tampoco creas lo que yo te estoy diciendo. Investiga si lo que yo te estoy enseñando es verdad o es mentira. Bueno, hemos llegado a la tercera parte de este estudio. No te salgas, termina de ver este video. ¿Quién introdujo la idea del infierno como tormento eterno en el cristianismo? Aquí debemos ser muy honestos y muy equilibrados. No se puede decir simplemente la Iglesia Católica inventó el infierno. No podemos decir eso. Tenemos que ir a la historia, porque históricamente eso sería simplificar demasiado. La realidad es más compleja. La doctrina del tormento eterno fue formándose progresivamente a través del pensamiento judío tardío, el pensamiento griego, y de allí empieza a nacer la idea del infierno o lugar de tormento. Acompáñame hasta el final para ver quién la inventó y quién la introdujo en el cristianismo. Como vimos anteriormente, el pensamiento hebreo en el idioma original, llegamos a la conclusión, o nos mostró, que el infierno significa Sheol, muerte, sepultura, silencio, resurrección futura. Ese es el pensamiento que tienen los hebreos, o tenían los hebreos. No sé si ya lo distorsionaron, pero ese era el pensamiento que tenían cuando se escribió el Antiguo Testamento. ¿Por qué te digo esto? Porque pues tenemos que recordar esto para mirar por qué se introdujo, quiénes la introdujeron y cómo se formó progresivamente esta idea del infierno. Entonces, ¿cuándo empezó a cambiar la idea? Esto empezó con el judaísmo intertestamentario. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, aproximadamente unos 400 años, el judaísmo comenzó a desarrollar ideas más complejas sobre el juicio final, sobre el castigo eterno, sobre las recompensas y la resurrección. Aquí influyeron, lógicamente, las guerras de su tiempo, las persecuciones del tiempo, el contacto con otras culturas, algo muy importante aquí, porque ahora vamos a ver la influencia de los griegos, la influencia griega en esta idea del infierno. Aquí entra algo muy importante. Platón, año 427-347 a.C. ¿Y qué enseñaba Platón? Platón enseñaba que el alma es naturalmente inmortal, que el cuerpo es temporal, el alma sigue consciente después de la muerte. Esto influyó muchísimo en el mundo grecorromano, esta idea de Platón. Ahora, de allí surge un problema muy importante, y es que la Biblia hebrea no enfatizaba originalmente almas inmortales separadas del cuerpo sufriendo eternamente. No hemos visto eso por ningún lado hasta ahora en la Biblia. La esperanza hebrea era resurrección, ¿sí? Pero el pensamiento griego enfatizaba inmortalidad del alma. Y cuando el cristianismo se expandió en el mundo griego,
las ideas comenzaron a mezclarse y de allí empezó a crecer y a darse la idea de ese lugar de tormento llamado infierno. Ahora, aquí también juega un papel muy importante los padres de la iglesia. ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia? Acompáñame a descubrirlo. Los padres de la iglesia eran líderes y escritores cristianos de los primeros siglos. No eran católicos romanos, exactamente como hoy. Pertenecían a la iglesia cristiana antigua antes de las divisiones posteriores. Algunos padres importantes de la historia encontramos a Ignacio de Antioquía, siglo I al siglo II. Pero ¿qué enseñó Ignacio de Antioquía? Ignacio de Antioquía habló del juicio y la condenación, pero no desarrolló detalladamente el infierno eterno como después lo haría Agustín de Hipona. Otro padre de la iglesia fue Justino Mártir. Vamos a ver qué enseñó este padre de la iglesia. Justino Mártir vivió en el siglo II y Justino Mártir enseñó o comenzó a mezclar ideas cristianas con conceptos filosóficos griegos. Defendía el castigo futuro para los impíos. Esta fue su enseñanza. Tenemos también a Tertuliano, siglo II al siglo III. Y Tertuliano es muy importante porque aquí ocurre un cambio muy fuerte. Tertuliano defendió claramente el tormento consciente eterno, el fuego eterno y el castigo perpetuo. Incluso escribió escenas y muy fuertes imaginando a los impíos sufriendo. Muchos historiadores consideran que él ayudó enormemente a consolidar esta visión en Occidente. Aquí ya vemos cómo se está formando esta idea, de dónde viene y hasta dónde ha llegado. Tenemos también a Orígenes, que Orígenes tiene una postura totalmente diferente. Orígenes estuvo o vivió en el siglo III y Orígenes enseñó que no todos los padres creían igual. Orígenes pensaba que el fuego podía ser correctivo, purificador y restaurador, pero su postura luego fue rechazada. Viene el hombre clave de esta doctrina del infierno, Agustín. Así que te invito a que te quedes para ver cómo este hombre logró meter en el cristianismo esta idea antibíblica del infierno y cómo por tantos años y siglos se ha mantenido aún su creencia. Agustín de Hipona vivió en el siglo IV y siglo V. Aquí está probablemente la figura más importante de esta teología del infierno, de esta doctrina del infierno, porque Agustín defendió el arma inmortal, defendió el castigo consciente eterno, defendió el infierno eterno literal, o sea, es un lugar literal allá donde van las personas malas, las que no hicieron lo correcto, allá Dios las envía para que el diablo se burle de ellas, para que se atormenten y paguen todo lo que hicieron en la tierra mientras vivieron. Y ¿saben qué es lo interesante? Que este hombre, Agustín, tuvo una influencia gigantesca sobre el mundo cristiano occidental. ¿Y por qué fue tan influyente este hombre? Porque sistematizó la doctrina, escribió mucho acerca de esto y la iglesia occidental adoptó gran parte de su pensamiento. Mucho de lo que después enseñaría el catolicismo medieval pasó por las manos y por la mente de Agustín. La iglesia católica enseña el infierno como tormento. La iglesia católica no dice simplemente porque sí. La iglesia católica utiliza algunos textos bíblicos que vamos a ver y analizar a continuación. Y sus principales textos son Mateo capítulo 25, versículo 46, que dice: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero también utiliza Marcos 9, 43 al 48, dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtatala, porque es mejor entrar en el reino de la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Sí? Entonces, estos dos textos que utiliza la Iglesia Católica, los utiliza fuera de contexto, son literales, o qué quiere decir la Biblia realmente con estos textos. Vamos entonces a profundizar en estos dos textos.
Aparte de estos dos textos, también utilizan el libro de Lucas, capítulo 16, donde hablan del rico y Lázaro. Utilizan también Apocalipsis 14:11, ¿cierto? Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Utilizan también Apocalipsis 20:10, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que estos textos que se mencionan a continuación están sacados del contexto, porque cuando tú vas al idioma original, en el griego, te das cuenta de que utilizan las palabras Sheol, utilizan la palabra Hades, utilizan la palabra Gehenna, que ya hemos explicado anteriormente en el video. Así que cuando tú vas, te das cuenta de que no es así. Ahora, la Iglesia Católica también enseña la inmortalidad del alma. Esta es una doctrina católica donde enseñan que el alma humana es inmortal. Por tanto, si el justo vive eternamente, el impío también existirá eternamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Comunión eterna con Dios o separación eterna de Dios. Pero, ¿qué dice oficialmente el catolicismo? El catolicismo enseña lo siguiente: morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor eterno y misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Y llama a esto infierno. La enseñanza oficial enfatiza que la peor pena es separación eterna de Dios, aunque también habla de fuego eterno. Así que la Iglesia Católica ha enseñado la inmortalidad del alma, que si tú te separas de Dios, vas a vivir separado de Dios por la eternidad en un lugar de tortura. ¿Te imaginas tú eso? ¿Te imaginas tú en el cielo y mirando a tu hijo, a tu papá, quemándose por la eternidad y tú no poder hacer nada? Esa es la imagen que la Biblia muestra de Dios. Es una imagen errada. La Biblia siempre habla de un Dios amoroso, un Dios que nos perdona, un Dios que nos ama pero que odia el pecado, y un Dios que nos ama tanto que envió a su único Hijo a morir por ti y por mí, para que tengamos la oportunidad de prepararnos, de buscarlo, de conocerlo y salvarnos. Entonces podríamos decir o concluir históricamente que la doctrina del tormento eterno no apareció completa desde el Génesis, donde Satanás le dice a Eva: no es verdad, es mentira, no moriréis. ¿Sí? La doctrina de la inmortalidad del alma empieza desde el Génesis, pero se fue desarrollando a través de la historia hasta nuestros días. Y recibió gran influencia por parte de una mala interpretación bíblica, ¿sí? Y el pensamiento griego, que mezcló la filosofía griega, ¿cierto?, con algunos conceptos bíblicos y distorsionó lo que la Biblia realmente enseña acerca de Dios y el castigo o la muerte. El debate no es simplemente si existe el juicio. La Biblia claramente habla del juicio. El verdadero debate es el castigo final o destrucción definitiva o existencia eterna en tormento. Eso es lo que hoy quisimos enseñarles. Bíblicamente no encontramos un sustento bíblico para la enseñanza o doctrina del infierno. No existe en la Biblia. No existe en la Biblia. Tú puedes profundizar más, hay muchas herramientas para investigar. La idea o la intención con este video es mostrar la verdad bíblica, mostrar lo que dice la Biblia referente a otros conceptos teológicos errados o enseñanzas o dogmas que nos han enseñado desde niños y que aún muchas personas siguen creyendo. Muchas personas creen en que el alma de tu papá, de tu mamá está por allí penando. Son enseñanzas antibíblicas y que Dios nos muestra en su palabra que no es así. Vamos a seguir montando contenido de estos temas. La idea no es, como te digo, no es tener la verdad, porque la verdad absoluta es Dios, sino mostrar los errores de unas malas interpretaciones bíblicas o conceptos o ideas o filosofías, cómo han dañado esto la verdad bíblica, o Satanás a través de hombres influyentes ha llevado sus doctrinas o sus enseñanzas para desviar la mente de los hombres de Dios. Así que comparte este video. Si todavía no haces parte de nuestra familia, yo te invito a que lo hagas, compartas, dejas tu comentario muy respetuosamente y dinos qué tema te gustaría escuchar en nuestro canal. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda que Dios es amor y que Dios
aunque es amor, también es justicia. Y habrá un juicio final donde también será expuesto su amor. Dios te bendiga y un fuerte abrazo.